Buenas noches con todos quienes nos acompañan. Gracias por estar conectados. Bueno, bienvenido Nicolás, bienvenido Juan Francisco. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Lucho, buenas noches con todos. ¿Qué dice Luis? ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Feliz, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir al espacio a presentarnos el proyecto que se titula Estética Sonora en Espacios Arquitectónicos. Son grabaciones, entiendo, de la huella de sonido en iglesias. Los invitados son el arquitecto Juan Francisco Pérez y el ingeniero Nicolás Fernández. Bueno, para poner un poco en contexto, les voy a presentar a los participantes. Nicolás es ingeniero en sonido y acústica por la UDLA, tiene una maestría en acústica y tecnología musical por la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Es consultor acústico en Acousmatic y cofundador de Ruido, es un diseño de sonido. También está relacionado a la docencia y la investigación en el IABQ y en la Universidad de las Artes. Juan Francisco es arquitecto y músico, licenciado en música contemporánea por la Universidad San Francisco de Quito y arquitecto por la misma universidad. Tiene una maestría en Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura por The Bartlett School of Architecture en UCL en Londres. Bueno, un gusto tenerles en este espacio, Nicolás y Juan Francisco. Y bueno, para empezar, quisiera hacerles unas dos preguntas antes que inicien con su presentación. Juan Francisco, en términos generales, ¿cómo resumirías el proyecto? ¿De qué se trata esta estética sonora en espacios arquitectónicos? Bueno, otra vez gracias, Luis, por tenernos y gracias por la pregunta. A ver, resumir un proyecto que ha sido súper largo es bastante complejo, pero lo voy a intentar. A ver, es un proyecto que empezó con una pregunta o con una duda mía de saber si es que la música se puede unificar con la arquitectura, si es que puede haber una aproximación interdisciplinaria entre las distintas artes. A mí me gusta ver la arquitectura como un arte. Entonces surgió como una pregunta muy mía, muy personal. Y, y bueno, a lo largo de la maestría comencé a hacer un poco de investigación para ver si es que esto podía o no ser un capricho mío y resultó que no, que más bien se ha venido pensando en esta relación desde hace mucho tiempo, desde, desde 1600 más o menos. Entonces es una duda que a alguien ya se le ocurrió hace muchísimo tiempo, hace cientos de años. Y, y bueno, y ahora está transformada a distintas instalaciones sobre sonido y espacio. Entonces, para resumir, es una duda que han tenido muchas personas a lo largo de la historia y es una duda que sigue replanteando distintas aproximaciones, ya sean en la misma arquitectura o en la música o en la intersección entre ambas, que serían en las instalaciones sonoras. Nicolás, ¿cuánta gente, cuántos profesionales están colaborando en el proyecto? ¿Y desde cuándo lo están realizando? A ver, ojalá no me olvide de nadie, pero empezamos el proyecto en diciembre del 2018. Esa fue nuestra primera grabación en la iglesia de San Francisco. Obviamente con una preparación previa de varios meses hasta conseguir los permisos para ingresar a la iglesia sin que nadie más esté presente, ¿no? De ahí, obviamente, nos han ayudado un montón de personas, desde amigos míos sonidistas que nos han colaborado con micrófonos, como Juan José Luzuriaga, José Alejandro Salgado, que es mi socio, Andrés Galarza también, todos sonidistas en el medio audiovisual, más que nada, donde yo más me desempeño también. Aparte, también nos han ayudado con equipamientos profesionales de mediciones acústicas, Patricio Simbaña, Lenin Jacome, que trabajaban en la UDLA, en la UTE, ¿ya? Y adicionalmente nos han ayudado en cuestiones de visuales, de fotografía y video, Joe Holberg, el hermano de Pancho, Gabriel, ¿cómo es? Se me fue el nombre, perdón.
y alguna gente más que estamos aquí como que colaborando por un propósito en común, digamos, sin ningún interés en particular o beneficio económico ninguno. Simplemente es por el gusto de investigar en estos temas que a nosotros nos apasionan. Creo que ahí Perfecto. puedo añadir yo algo, si es que me están escuchando bien. Sí. Ya. Bueno, parte del equipo, no sé si es que del equipo, pero gracias a ellos hemos podido hacer este trabajo desde la Universidad San Francisco de Quito. Ujú, Ellos, a través de los CADI Grants, que son unos fondos de financiamiento de proyectos de investigación, han financiado este proyecto a través de un profesor que fue parte del equipo, es todavía parte del equipo y nos ha conseguido accesos a las iglesias. Él es Aldo Echeverría. Entonces, gracias a la Universidad de San Francisco, a los fondos de investigación y al aporte de Aldo Echeverría, hemos conseguido hacer este proyecto y conseguir los accesos a las iglesias, a dos de las iglesias que grabamos. El acceso a la basílica nos tocó gestionar de manera personal. sí. Listo, entonces cuando ustedes deseen pueden empezar con la presentación, cuando te parezca, Juan Francisco. Bueno, a ver, entonces empecemos. Como te decía, este proyecto empezó con una duda mía de saber si es que se une o hay alguna intersección entre la música y la arquitectura. Esta duda surge porque son dos disciplinas que me apasionan. Desde que soy pequeño, desde que tengo creo que 10 años, comencé a estudiar batería, desde los 14 o 15 formalmente en el Conservatorio Franz Liszt. Y bueno, desde que terminé el colegio empecé a estudiar arquitectura formalmente, entonces siempre ha sido un tema de interés mío lograr unificar estas dos carreras, estas dos disciplinas. He preparado una presentación, entonces ya no vamos a poder vernos, sino que vamos a ver una presentación. Quisiera compartir la pantalla y esta presentación retomaría desde el punto de mi maestría. Quiero primero presentar de manera muy resumida cuál fue el trabajo de investigación, mi disertación en Londres, y luego vamos a pasar rápidamente a la investigación que es la profundización de la investigación en Londres. Esto, como dijo Nico, lo hemos hecho desde hace 2 años, un poco más de 2 años, y ya tiene un enfoque mucho más claro. Empecé de una manera general, tratando de unir dos disciplinas, y ahora estamos trabajando puntualmente con dos conceptos. Todo esto van a poder ver ustedes en la presentación. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, avísenme si es que pueden ver ya. Ya. Bueno, entonces esta investigación se llama Estética Sonora en Espacios Arquitectónicos. Siempre me pregunté si es que el término, o si es que el concepto de estética se aplicaba también en el sonido, si es que existía una estética sonora. Por eso el nombre del proyecto. Y como subtítulo es la reverberación como herramienta compositiva musical. Ya van a ver por qué. Antes, como les decía, quería hacer un paréntesis y empezar desde la maestría. La tesis de la maestría se llama The Sound of Walls, el sonido de las paredes, Inhabiting Found Spaces Through Basking Street Performing in London. Entonces, apropiándose o habitando espacios encontrados a través de presentaciones de músicos en las calles de Londres. A ver, entonces aquí la premisa con la que comencé el proyecto es si es que habitamos como personas naturales, ¿no? Si es que habitamos el espacio por su función, que es lo que normalmente pretendemos los arquitectos, si es que nosotros diseñamos con alguna función, ese espacio se va a utilizar de esa manera. O si es que ese espacio, o si es que nosotros como seres humanos habitamos el espacio, pero a partir de sus cualidades que son sensoriales y que nosotros como seres humanos las percibimos con nuestros sentidos.
Entonces, ahí tiene sentido el caso de estudio, ¿no? Otra vez, el caso de estudio son los músicos callejeros, buskers, les llaman en Londres, o street performers, gente que se presenta o interpreta temas musicales o sus composiciones propias en las calles. Entonces, ellos están apropiando de un espacio que no fue diseñado para esa función, una calle, un túnel, bueno, aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Corredores, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ocupan estos espacios, sí, una de las razones es eh, porque necesitan generar recursos económicos para ellos, pero también otro de los motivos es, y esto era parte de mi hipótesis, porque los espacios tienen cualidades que amplifican naturalmente sus presentaciones o su interpretación. Entonces, el sonido de los lugares se convierte en una extensión de su presentación, de su instrumento musical. El espacio arquitectónico como una extensión o como un meta-instrumento. Esto es lo que les acabo de decir, ¿no? Puesto en texto. ¿Cuáles son esas cualidades que determinan el sonido o las cualidades sonoras de un edificio? ¿Por qué siempre son debajo de puentes? ¿Por qué están cubiertos por bóvedas? ¿Por qué son en túneles? ¿Tiene algún rol la forma, la escala y la proporción? ¿Qué tienen en común todos estos edificios o edificaciones? Y lo que podemos ver es que tienen materiales reflectivos, son arcos, son formas que al rebotar el sonido lo redirigen de una manera apropiada para las personas que están escuchando. Entonces, sí, la forma tiene mucho que ver, los materiales también, y la escala, ¿no? He puesto fotografías de iglesias porque normalmente la escala de las iglesias. No sé si ahí se traba un poquito el audio. Sí, ¿me escucharon bien hasta lo de la escala? Bueno, entonces los elementos que afectan al sonido es la forma, los materiales y la escala. Por eso puse unas iglesias porque son monumentos que tienen proporciones más generosas. Entonces, lo que es muy importante, muy importante tener en claro es que los espacios solos no suenan. Es como un instrumento de música. Tú necesitas tocar el instrumento si es que quieres que suene, que es obvio, ¿no? Pero la arquitectura funciona igual. Si es que quieres que el espacio o las cualidades sonoras del espacio se puedan escuchar, entonces tienes que interactuar con el espacio. Juan Francisco, ¿me escuchas? Juan Francisco. Yo te escucho, pero creo que se me está cortando la conexión. Ah, ya, Yo sí sí, pero escucho. ahorita te escucho. Continúa nomás. Ya, avísame cualquier cosa porque si no puedo desconectarme y volverme a conectar. Dale. Pero ahorita te escucho bien. Ya, entonces lo que es importante, como les decía, es que haya una interacción con con el edificio, ¿ya? Creo que voy a apagar mi cámara porque igual nadie la... Ya, ¿ahí me estás escuchando, Luis? Sí, sí, sí. Ya. A ver. ¿Ahí siguen viendo la pantalla? Ajá. Ya, solo me apagué la cámara. Entonces, como les decía, lo que me interesa es que haya un diálogo entre el edificio y los intérpretes.
que serían los músicos. Esto es un concepto que voy a seguir trabajando a lo largo de la maestría y en este proyecto de investigación. Entonces, en la arquitectura contemporánea lo que se busca es una relación con el espacio por medio de la interacción, que es un concepto filosófico, ¿no? Es un concepto que lo maneja Gernot Boehme, es un concepto de la nueva estética. Entonces, en este caso de la investigación en Londres, lo que se hace es interactuar con el edificio. Puedes hacerlo a través de un chasquido de los dedos o a través de interpretar una pieza musical. Les puse esta cita, que es básicamente lo que dice, es que la ciudad es un instrumento musical también. Sus características materiales y su morfología puede ser considerado como un cuerpo musical. Así como el cuerpo de una guitarra es un cuerpo acústico, la ciudad también puede ser considerada como un cuerpo musical. Este cuerpo musical está determinado por la forma, el volumen y la materialidad. Ya, ahora vamos de regreso a la investigación actual. ¿Ya? No sé, Luis, si es que sí me estás oyendo. Sí, te escucho perfecto. Ah, ya. Bueno, entonces el objetivo de esta investigación, como una investigación académica, profesional, fuera de la investigación de la maestría, era fusionar literalmente al espacio arquitectónico como si fuera un elemento más compositivo de la música. Entonces lo que queremos es que la reverberación o la huella sonora de un edificio sea un elemento más como la armonía, como la melodía y como el ritmo. ¿Ya? Entonces, esto como te dije, ya investigando te das cuenta de que ya lo han hecho. Muchos compositores ya lo han hecho y el pionero fue John Cage. Vamos a ver la obra de él, pero lo que él hace es trabajar, no necesariamente solo con la armonía, la melodía y el ritmo, sino que trabaja con el sonido del contexto. El contexto es un edificio, pero el sonido también, el sonido del día a día, el sonido de una ciudad, por ejemplo. Entonces, para entender el marco conceptual con el que están trabajando estos compositores como John Cage y muchos otros que vamos a ver más adelante, quería revisar estos dos conceptos que están en inglés y espero haberles traducido de alguna manera coherente. Pero las definiciones o los conceptos en español están traducidos y creo que habría que verificar si es que están bien escritos. Los conceptos son Expanded Field, que es un concepto del que habla Rosalind Krauss en 1983, y Site Specificity, del que habla Mi-Bong Kwon en el 2002, pero es un concepto que está presente de los 60s. Expanded Field o campo expandido, como yo lo estoy traduciendo, es un concepto que surge después de un análisis que realiza Rosalind Krauss. Lo que dice ella es que las esculturas, que también pueden ser sonoras, por cierto, pero ahora tengo imágenes solamente de esculturas más tradicionales, las esculturas van transformándose, ¿ya? Entonces, una escultura normalmente representa algún momento histórico importante y están marcando el lugar en donde ese evento se dio. ¿Ya? Y constan de dos elementos, de la figura, de la escultura en sí y del pedestal. Estas son las esculturas con el nombre de Conversion of Constantine y Equestrian Statue of Marcus Aurelius. Las dos son de Bernini. Como les digo, marcan un lugar específico. Como estatuas que marcan una transición hacia el tipo de esculturas de las que vamos a hablar más tarde, están la escultura de Balzac y The Gates of Hell, los dos de Rodin o de Rodin. Aquí comienza a perderse un poco el significado del que hablamos antes. Balzac, por ejemplo, es una escultura muy subjetiva. Ya no necesariamente se puede reconocer a la persona de la que se está hablando. Ya no hay esa relación con un momento histórico o con un personaje histórico.
al igual que las puertas del infierno, like the gates of hell, que son unas puertas que sirven más como un objeto, no sé si decorativo, tal vez me quemarían por ahí si es que digo de esa manera, pero son puertas que no tienen ninguna utilidad, que no funcionan como puertas. Entonces comienzan a perder esos rasgos que hacen que funcionen marcando o señalando a una época. Siguiendo más adelante, vemos esculturas modernas. Estas son de Brancusi. A la izquierda está el gallo o cock y a la derecha Adán y Eva. Estas esculturas pierden, si es que ponemos atención, si es que analizamos, pierden el pedestal, que es parte fundamental de la obra. Entonces, de estas obras pierden el pedestal y comienzan a fundirse con el entorno en el que están. Podemos ver también que las fotos comienzan a sugerir esto. Son esculturas que comienzan a formar parte del lugar en el que están, pero al mismo tiempo forman parte, pero no se relacionan con él. Y esto es algo que pasa en la arquitectura moderna. La arquitectura moderna está situada en el paisaje, pero al mismo tiempo ya no hace referencia al mismo. Es una arquitectura como muchas veces llamada el estilo internacional, que podría estar en cualquier parte del mundo. Pero desde los 60s en adelante, el paisaje vuelve a ser incorporado. Entonces tenemos casos, por ejemplo, como el de Alice Aycock, que es la escultura que vemos a la izquierda. Este es un laberinto, un maze, en donde el laberinto, como forma construida, comienza a fundirse en el paisaje. El paisaje es necesario para que exista ese laberinto. Pero, otra vez, yéndonos más atrás en la historia, podemos ver que en Stonehenge pasa exactamente lo mismo. Estos monolitos de piedra necesitan del paisaje para su entendimiento. Y tenemos otros ejemplos, ¿no? Las líneas del tiempo o timelines de Dennis Oppenheim y relacionadas con las líneas de Nazca en Perú. Las dos necesitan del paisaje para entenderse. Cristo, que recién acaba de fallecer, igual necesitas del paisaje para que exista la obra. Y luego tenemos algunos otros ejemplos, ¿no? Como el de Mary Mies a la izquierda, estas indentaciones en el centro y esculturas de Robert Morris y Walter de María, una línea sin fin. Todas sugieren que el contexto, el espacio construido, ya sea natural o espacio construido artificial, forman también la escultura, ¿ya? Que es muy distinto, voy a pasar hacia atrás, muy distinto a estas esculturas en donde la escultura es independiente al contexto, ¿no? Estas necesitan. El siguiente concepto es el site specificity o especificidad del lugar. Como les decía antes, en el concepto de expanded field, se necesita de un lugar para que se entienda la obra. Ahora, las cualidades del lugar son las que hacen que se complete la obra, como esta obra de Richard Serra. Él la diseñó para que funcione en este lugar específico. Este lugar específicamente es el que le da sentido a la obra. En el caso de Mirle Laderman Ukeles, ella lo que está haciendo es utilizando el museo como un entorno, como un espacio físico en donde desarrolla su obra. Su obra es una crítica a los roles de la mujer o asociados con la mujer. Ahí los podemos ver, ¿no? Claramente, roles asociados con la limpieza y etcétera. Entonces está llevando esa acción al museo. Está limpiando el museo, las gradas de la entrada al museo. Y la obra es justamente el limpiar el museo de manera crítica, digamos, o con una actitud crítica. La obra es de eso, y también el espacio, ¿no? El museo es un lugar en donde se desarrollan las obras. Ahora, estas esculturas que acabamos de ver son esculturas físicas tradicionales, pero también hay una traslación de estos conceptos al arte sonoro. Aquí tenemos la obra de John Cage. Todavía no necesitamos que se conecten con los audífonos, más tarde sí, porque esta obra es en silencio. Esta obra dura 4 minutos 33 segundos de silencio, pero el tema no es el silencio, el tema es generar silencio
o generar la situación para que la gente con el silencio se dé cuenta de los sonidos del ambiente, de los sonidos del espacio. Entonces la obra en general no es del silencio, sino el sonido cotidiano de la gente moviéndose en el teatro, de las instalaciones mecánicas, de un edificio, y como podemos ver la partitura está completamente vacía, ¿no? Es una partitura en donde no tienes ninguna figuración, ninguna notas, y en donde David Tudor, que es el intérprete, solo tiene que sentarse al frente del piano por 4 minutos y 33 segundos. Entonces el mecanismo para resaltar las cualidades del lugar es el silencio. Luego tenemos la obra de Lamonte Young con su pareja, que es Marianne Cecilia. Ellos lo que hacen es reproducir ciertas frecuencias en un espacio acompañado con iluminación y dejar que las personas lo habiten. En muchas instalaciones, como en esta que se llama The Magenta Lights, o en otro proyecto más grande que tienen, que es The Dream House, lo que hacen es tener más espacios con diversas frecuencias. Entonces la gente, los visitantes, no solo van a un espacio como el de la foto, sino que pueden ir a varios y van creando su propia composición. Entonces aquí el mecanismo para resaltar las cualidades del lugar serían la reproducción de audio. John Cage utiliza el silencio. Lamonte Young utiliza la reproducción de audio en este caso. Tenemos el ejemplo de Max Neuhaus. Él lo que hace en cambio en esta obra que se llama Drive-In Music es utilizar 7 transmisoras de radio, 7 radioestaciones que van a reproducir distintas frecuencias que él diseña en distintos puntos de esta calle que vemos en la diapositiva. Entonces, si ustedes se ponen atención en la diapositiva, en la esquina superior izquierda, van a ver que la calle está diagramada con distintos colores. Cada color representa una frecuencia. Entonces tú vas en tu carro y vas sintonizando las distintas estaciones y puedes escuchar las distintas frecuencias. Entonces tú, si es que cambias de rumbo, por ejemplo, o si es que aceleras, o si es que frenas, entonces vas generando tu propia composición al desplazarte por el espacio y por sintonizar las distintas emisoras. El clima es otro factor que cambia el tipo de frecuencias. Entonces tú haces tu propia composición y necesitas la participación del público para todas estas obras. Entonces, el mecanismo para resaltar las cualidades del lugar sería la manipulación de las cualidades de los sonidos, que es lo que hace Neuhaus, ¿no? Otro ejemplo es el de Bernhard Leinter. He puesto solamente 2 proyectos de él, el Soundchair, una silla de sonido, y el Headscapes, son paisajes de la cabeza. Y lo que hace él es reproducir, en el caso de la silla, distintos sonidos en las distintas partes del cuerpo, y en el caso de Headscapes, pues reproduce ciertos sonidos a través de los headphones para que tú crees paisajes sonoros en tu cabeza. Entonces, en este caso, el mecanismo para resaltar las cualidades del lugar sería la reproducción de audio de una manera experimental, a través de una silla en donde tienes el sonido que no va directamente a tus orejas, sino va a tu cuerpo, y considera que el cuerpo también escucha, e internamente también. Internamente adentro de nuestra cabeza, adentro del canal de nuestra oreja. Otro ejemplo es el de Marianne Eimacher. Ella lo que hace es grabar los sonidos en el Boston Harbor, que es un lugar específico, y reproducirlos en su estudio, en sus oficinas en MIT. Entonces, traslada un sonido a otro, y ese es justamente el mecanismo para resaltar las cualidades del lugar. Sería justamente grabar los sonidos y reproducirlos en otro lugar. Y finalmente tenemos a Michael Brewster, y lo que él hace es estudiar de manera más técnica un espacio y construirlo. Entonces, los espacios tienen dimensiones específicas, tienen materiales específicos para que los sonidos que se proyecten en esos espacios puedan ser transmitidos a los visitantes de la manera que él busca, ¿no? Entonces, el mecanismo de él sería el diseño y la construcción acústica. Ahora, para la investigación de la universidad, lo que nosotros queremos hacer, así como John Cage hizo la obra 433 y así todos los artistas que hemos visto han hecho sus obras,
lo que queremos hacer, o lo que quiero hacer es una composición para cuarteto de jazz y para basílica, que es una composición que está hecha, de cierta manera sigue en proceso, ¿no? Pero lo que van a poder ver hoy es un proceso bastante avanzado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para sacar la gran pregunta? Perdón, y me adelanté un poco. La gran pregunta es cómo hacemos para sacar el sonido de la basílica y para incorporarla en el proceso compositivo de una obra de jazz. Ya, entonces esa es una pregunta que me surgió y por eso expandimos luego el equipo, ¿no? Con Nicolás, que es ingeniero acústico y de sonido. Entonces lo que podemos ver aquí es ya una composición que está tomando en cuenta ya que va a ser reproducida tomando en cuenta la reverberación de la basílica. ¿Ya? Entonces es una composición que, como les digo, toma en cuenta que la reverberación en donde va a ser reproducida es de una reverberación de aproximadamente 6 segundos, que es una reverberación larga. La reverberación es cuánto tiempo se demora un evento sonoro, que puede ser justamente la interpretación de la música, de esta música, o de una persona hablando, cuánto se demora ese evento sonoro en disminuir su volumen en 60 decibeles. Nico, si es que me equivoco con los datos, me corriges. Entonces, es una composición... Gracias. Entonces, es una composición que, como les digo, tome en cuenta que hay una reverberación larga. Eso lo que quiere decir es que estamos utilizando notas largas, notas que tienen el suficiente tiempo como para apagarse y no opacar al resto, y notas que están acompañadas, o frases melódicas, perdón, que están acompañadas de silencios. Entonces, si es que ustedes ven con más detenimiento esta composición, van a ver que los instrumentos tienen mucha distancia. Voy a rayar un poco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver notas largas que están acompañadas de silencios. Ese motivo melódico o rítmico se repite también acá, se repite también acá y se repite acá. Y eso podemos ver en toda la instrumentación. En el piano pasa lo mismo. En el bajo podemos ver que también pasa lo mismo. Tienes silencios grandes en donde la reverberación complementa la obra. Y bueno, y la batería, yo soy baterista, es una batería completamente abierta y aquí sí necesitaría que tal vez un poco más de tiempo para explicar. Pero lo que está pasando es justamente los instrumentos están espaciados. Si es que no están acostumbrados a ver una partitura de batería, tal vez es un poco más complejo verlo, pero van a ver que tenemos figuraciones en los platos que están dejando espacio para que el sonido del lugar, la reverberación, llene justamente los espacios que están en silencio. Ya, ese es un análisis bastante breve, pero si es que quisieran las partituras me pueden escribir o dejar un comentario y les mando para que lo analicen de una manera un poco más minuciosa. Estas serían la tercera y cuarta hoja de la composición. Al final vamos a escuchar la composición, por cierto, por eso les pedí que usen headphones. Bueno, entonces aquí tenemos la primera hoja de la composición musical. Como les decía, aquí podemos trabajar un poco con los códigos de los colores para entender. Tenemos la composición a mano izquierda y lo que está señalado en azul sería el espacio en donde actúa la reverberación de la catedral, de la basílica, perdón. Ya, entonces tenemos una frase melódica o un motivo que se repite varias veces, se repite una vez, se repite 2 veces, etcétera. Y estoy dejando el espacio para que funcione la reverberación del espacio arquitectónico. Eso es un pequeño análisis otra vez. Ya, entonces, ¿cómo estas ideas surgen en la revisión de textos, no? Lo que podemos ver aquí es notas
ligadas en la parte de arriba y notas con estacato en la parte de abajo. Las notas con ligadura, o lo que hace la ligadura, las notas es de extender su duración, ¿ya? Y lo que hacen los staccatos es quitarles tal vez la duración que tienen. Tal vez me estoy expresando no tan bien, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, la sensación del espacio en una composición es como la sensación que te daría una ligadura. Si es que tú tocas esta frase melódica que está arriba en la basílica, perdón, entonces vas a tener la sensación de las ligaduras. La reverberación de la basílica va a unificar las notas. En inglés es blend, en español no sé la palabra. Sí, no sé. Y la partitura de abajo, como les decía, esto sería como tener una composición en un ambiente seco, o sea, no en la basílica, ¿ya? Las notas se van a escuchar no unidas o no unificadas, sino que se van a escuchar una por una, con staccato. Entonces tenemos esta sensación. Si es que tú tocas 3 notas, que sería el compás que está a la izquierda, si es que tocas esas 3 notas en la basílica, lo que vas a tener es el efecto de que están ligadas. Ya, otra vez, esto es gracias a la reverberación que tiene la basílica. Entonces, de una manera, el espacio arquitectónico es el que condiciona a cómo van a sonar las notas. Por lo tanto, también es un elemento de composición musical. Este es otro, aquí tenemos otros gráficos para seguir intentando transmitir estas ideas que son importantísimas. Aquí lo que tenemos es una sucesión de notas. Tenemos de do a la. Y tenemos esas notas en el espacio, en el tiempo. Entonces lo que comienza a suceder es cuando tú tocas una nota, digamos, tú tocas este do, lo que va a pasar es que no dura solamente ese momento en el que tocas, sino que se va a extender su duración por estar en un espacio que es reverberante. ¿Ya? Ahora, esta reverberación corresponde a la basílica. Ahora, la pregunta más importante aquí es cómo, como les decía antes, cómo extraemos la reverberación de la basílica. Y ahí es cuando yo necesité ayuda de otra disciplina o un profesional de otra rama para que me explique cómo podemos hacer esto. Yo llegué hasta este punto y ahí es cuando contacté a Nicolás. Extraer la reverberación de un espacio requiere un proceso del que les va a hablar Nicolás. Gracias, Pancho. Buenísimo. Súper interesante todo el preámbulo que llegó a lo que yo voy a exponer siguiente, que es la parte un poco más práctica y tal vez un poco más didáctica, ¿ya? Donde tendremos ejemplos sonoros. Entonces, idealmente es buena hora para ponerse unos audífonos, porque mi presentación contiene algunos ejemplos sonoros. Entonces empiezo a compartirles mi pantalla. No me puedo olvidar de compartir el sonido de mi computador. Y listo. Entonces, como pueden ver, estamos aquí. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí, Nico, todo bien. Perfecto. Ok. Entonces, lo que les quiero mostrar, creo que es mejor salir de este modo. Dime. Nico, solo una cosita, te recomiendo apagarte la cámara porque como tu presentación es pesada, tal vez se vaya a entrecortar. Sí, perfecto.
Me apago la camarita. Listo. Entonces, me escuchan y lo más importante es lo que les voy a hacer escuchar aquí. Entonces, esta es una foto en la que muestra el proceso llevándose a cabo. Pueden ver que hay varias personas involucradas y muchas más detrás de la cámara. Podemos ver aquí el arreglo microfonal. Tenemos muchos arreglos microfonales, la grabación aquí en una laptop con una interfaz de audio y un parlante al fondo. Entonces ya vamos a ver más de cerca todo esto en detalle. Entonces, la intención es justamente extraer las propiedades acústicas únicas de este espacio en particular, ¿no? Entonces, hay varios métodos para hacerlo, pero uno de los más realistas y el cual yo aprendí durante mi maestría es este, de la grabación de las respuestas de impulso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, y lo entenderemos en las siguientes diapositivas, es capturar para la posteridad la esencia acústica de un espacio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tipo de espacio que nosotros queremos obtener, ¿no? Más allá de la aplicación artística o estética que tiene esto, a la final lo que yo quiero como que asentar es justamente que estamos captando la esencia acústica de un espacio patrimonial, ¿no? Patrimonial a nivel mundial. Entonces, así como, por ejemplo, pongo como ejemplo la Catedral de Notre Dame, que trágicamente se incendió hace unos años, pues, ¿cómo hacemos para preservar la acústica específica de Notre Dame? Y por suerte, antes de que se haya incendiado, ingenieros acústicos de Europa lograron captar la huella sonora de la Catedral de Notre Dame. Y entonces parte de las labores de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame es tratar de obtener las mismas cualidades sonoras que tuvo antes de la tragedia, ¿no? Entonces es un poco también de un patrimonio inmaterial del que estamos hablando, ¿no? De aprovechar las cualidades sonoras de un espacio, pero para preservarlas para la posteridad. ¿Quién sabe qué pase de aquí en el futuro? Y ojalá que no. Y pase algo parecido en alguna de nuestras iglesias patrimoniales de Quito, ¿no? Entonces, por ahí es donde queremos de alguna manera preservar el patrimonio inmaterial acústico de estos espacios, ¿no? Entonces, con ese preámbulo, ahora sí, pues, el proceso en sí más técnico que llevamos a cabo consiste en, primeramente, entender qué es el proceso de convolución. Entonces, convolución, ya lo vamos a ver en en la expresión matemática, pero es un procesamiento digital, ¿ya? Así como aplicamos filtros a las fotos de Instagram, eso es aplicar un proceso digital. En este caso es un proceso digital, pero a nivel de audio, ¿no? Entonces, la metodología empírica de interactuar con el espacio para revelar sus características acústicas, que es lo que hablaba Pancho, de los músicos y los buskers en Londres, es ahora sustituida por una metodología científica llamada la convolución. Entonces, brevemente, porque sabemos que esto es a veces no tan agradable, la expresión matemática de la convolución es prácticamente como una multiplicación. Es bastante simple a simple vista, pero detrás, en el fondo, es un proceso bastante complejo y que requiere mucho procesamiento de parte de los computadores, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la expresión matemática es la función y es igual a una función h convolucionada, este es el símbolo de convolución, con una función x. Entonces, veamos qué es cada una de estas funciones, ¿no? En otras palabras, un poco más simples, es convolucionar la función x con el filtro h, donde n primeramente es el tiempo.
pero estamos hablando de tiempo digital. Entonces, por eso le llamo el tiempo discreto, porque no es tiempo continuo, medido en muestras por segundo, ¿ok? Y entonces, X es el estímulo sonoro idealmente anecoico, ¿no? Es justamente generar un estímulo como cantar o chasquear los dedos o aplaudir, cualquier estímulo sonoro que interactúe y estimule al espacio, ¿ok? H es justamente la huella sonora, lo que estamos captando. Es la respuesta de impulso acústica de la sala, o le llamamos nosotros para este proyecto la huella sonora del espacio. Y entonces, X por H, o X convolucionando con H, da igual a Y. ¿Y qué es Y? Es el resultado de la convolución, que significa que el estímulo sonoro que ahora suena, o sea, por ejemplo, esta voz, ahora suena con las características acústicas del espacio impresas sobre él. Entonces le hemos insertado las características acústicas del espacio a una señal que estaba fuera de este espacio, ¿ok? Y podemos simular de alguna manera que esta voz está en este espacio y suena muy, muy realista, ¿ok? Entonces, seguimos. La grabación de respuestas de impulso, el proceso y la metodología que llevamos a cabo, primeramente se requiere de un parlante omnidireccional. Este es un parlante profesional de mediciones acústicas y gracias a nuestros, digamos que a nuestros socios en el proyecto, Patricio Simbaña y Lenin Jacome, ellos nos ayudaron con este parlante, porque es bastante difícil conseguir uno de estos y el costo también, ni les cuento. Entonces, ellos tuvieron acceso a un parlante de estos a través de la Universidad UTE y pues hicimos una asociación para que ellos de alguna manera nos auspicien con este parlante, ¿no? Entonces, pudimos acceder a este parlante gracias a ellos y gracias a la UTE. Y entonces, a través de este parlante, reproducimos una señal, que va a ser la señal que va a estimular a este espacio, ¿ok? Entonces, no es cualquier señal. Digamos que para comprobar si un espacio, o para saber cómo un espacio suena, uno lo típico es coge y aplaude y escucha justamente cómo ese aplauso resuena y interactúa con el espacio. Pero en este caso, un aplauso no genera primeramente todas las frecuencias audibles que son de 20 a 20.000 Hz, las frecuencias audibles del oído humano. Y además no las genera de una manera homogénea. Entonces, tal vez en el primer aplauso que hago, tenemos más contenido de graves, y si hago uno diferente, pues ya hay menos graves y suenan más agudos, y es bastante impredecible. Entonces, de alguna manera tenemos que reproducir un estímulo que sea lo más estable, homogéneo, y que reproduzca fielmente todas las frecuencias audibles, de 20 Hz a 20.000 Hz. Entonces, justamente, lo que se hace es reproducir a través de este parlante omnidireccional un estímulo sonoro que se llama el sine sweep, o un barrido de frecuencias en un tono puro, o sea, es decir, es una onda sinusoidal, lo que se le llama un tono puro. Pero no es un tono puro que se queda estático en una frecuencia, sino que asciende desde la frecuencia más grave de 20 hasta la frecuencia más aguda audible, que es 20.000 Hz, ¿no? Entonces es un barrido en onda sinusoidal de todas las frecuencias audibles. Vamos ahí. Entonces, para estimular la sala y obtener su respuesta acústica en todas las frecuencias audibles, justamente. Un ejemplo de ese sine sweep o barrido de frecuencias para que lo vean gráficamente, y ahorita sí, el primer ejemplo sonoro. Entonces, justamente lo que acaban de oír es la reproducción del barrido de frecuencias en
la basílica, ¿ok? Seguimos. Entonces, una vez que estimulamos la sala, lo captamos a través de arreglos microfonales, ¿no? Entonces, todo tipo de arreglo microfonal, desde monofónico, estéreo, ambisonics, 5.1 surround, todo lo posible en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Justamente para captar de la mejor forma o de la forma más fiel posible el espacio. Entonces, esta interacción acústica es la huella sonora o respuesta acústica de la sala, en este espacio y posición específica. Entonces, no es lo mismo una persona que se sienta en la primera fila de una sala de conciertos y cómo escucha a la banda performando, a alguien en la última fila de la sala de conciertos escuchando a la misma banda. Entonces, por eso es que lo que hacemos es un mapeo. Aquí pueden ver un poco en la iglesia de la compañía, los equipos y la grabación en proceso, ¿no? Lo que hacemos es un mapeo de distintas posiciones, tanto de la fuente como del arreglo microfonal, que en este caso es el receptor, o las orejas, que ahora son ustedes en mis audífonos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, aquí está un ejemplo de donde ubicamos el parlante en el espacio, en el escenario, y ubicamos los arreglos microfonales en distintos puntos, ¿no? Y en cada punto realizamos la reproducción del barrido de frecuencias. Y luego movemos del micrófono al siguiente punto y volvemos a reproducir el estímulo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, este es un ejemplo de un proceso que yo hice durante mi maestría en la sala de conciertos de Glasgow. Es esto, ¿no? Entonces, obviamente, se reproduce un estímulo que puede ser representado por esta persona hablando. El sonido viaja, rebota e interactúa con todas las superficies presentes en el espacio y eventualmente esas reflexiones terminan llegando a un receptor, ¿no? Entonces, como les digo, no es lo mismo este receptor en la primera fila que en la última fila. Entonces, por eso al menos tomamos 3 posiciones distintas en el espacio, una adelante, una en el medio y una atrás. Entonces, los materiales súper importantes, cómo interactúan con el sonido, ¿no? Las reflexiones sonoras dependen totalmente del tipo de material y de su forma, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí unos ejemplos de superficies lisas, donde el sonido rebota como en un juego de billar, ¿ya? En superficies cóncavas, el sonido se concentra en un punto focal, que debería ser el punto central con respecto a esta circunferencia, ¿ya? Eso se llama una focalización del sonido. En superficies convexas, en cambio, el sonido choca y se esparce hacia todos los lados en esa dimensión, se difumina. Entonces, por ejemplo, aquí un difusor QRD es un dispositivo acústico que se diseña y se instala para justamente difuminar las reflexiones sonoras y esparcirlas a través de toda la sala, tanto en las 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho y altura. El tiempo de reverberación, brevemente, es el tiempo en segundos, medido en segundos, que toman las reflexiones acústicas en decaer 60 decibeles después de que la fuente sonora se silencia. Entonces, como pueden ver, el sonido venía sonando aquí, se apaga la fuente sonora y lo que queda es las reflexiones de ese espacio y tomará un tiempo determinado hasta que reduzcan 60 decibeles en su nivel, que es prácticamente volver al silencio natural de ese espacio. Entonces, por ejemplo, la compañía, ya midiendo y haciendo la medición aquí, tenemos un tiempo de reverberación de 2.7 segundos, mientras que la basílica tiene un tiempo de reverberación de 6.4 segundos, ¿ok? Entonces, una vez grabada este barrido de frecuencias en distintas posiciones, lo que hacemos es usar uno de estos procesadores de audio que se llaman los plugins de convolución, de reverb de convolución. Entonces,
Entonces, justamente lo que tú puedes hacer aquí es importar esa grabación del barrido de frecuencias, y el plugin lo que hace es convertir o procesar ese barrido de frecuencias y convertirlo en una respuesta de impulso, que sería como el impulso de un aplauso, que a partir de ese aplauso te deja oír cómo suena ese espacio. Entonces, como pueden ver aquí, tiene un pico fuerte al inicio y va decayendo en alrededor de 6.4 segundos, ¿no? Para la basílica. Entonces, esto es lo que terminamos teniendo como resultado. La respuesta de impulso se le ve como esto. Es simplemente la cola del decaimiento de la reverberación. Entonces, básicamente, lo que teníamos como un barrido de frecuencias, donde cada frecuencia está una después de otra, estimulando a la sala, ahora lo que hace es poner a todas las frecuencias en el mismo punto de partida. Y entonces ahora sí habrá frecuencias graves que tienen una duración mucho mayor y hay frecuencias agudas que tienen una duración mucho menor y que se apagan más rápido. Justamente eso es la respuesta de impulso. Estamos obteniendo para todas las frecuencias audibles la reverberación o la respuesta acústica de ese espacio, ¿no? Entonces, los casos de estudio que tuvimos y los que hemos hecho hasta ahora de este proceso es la iglesia de San Francisco de Quito, la iglesia de la Compañía y la Catedral Basílica del Voto Nacional. Entonces, para este ejemplo específico nos enfocamos en la basílica, porque además es la que tiene la reverberación más larga y por ende la que se aprecia mucho mejor. Es mucho más obvia. Entonces, ¿dónde está mi mouse? Listo. Seguimos. Entonces, aquí unas fotitos de esto, unas fotos del proceso. Aquí estábamos en la cúpula de San Francisco. Esta es la sacristía, si no estoy mal, que es un espacio que está detrás del altar de San Francisco. Aquí están algunos de nuestros colaboradores, el Joe, haciendo los visuales. Y bueno, aquí, por ejemplo, una foto real de la Catedral de Notre Dame y una foto de un videojuego de la misma catedral, ¿no? Entonces es un modelo 3D súper realista. Entonces, de alguna manera, queremos trasladar esto, pero al sonido. Entonces, en lo visual, lo pueden ver ahí, pues ahora en el sonido es lo que queremos presentarles. Entonces, aquí acabamos. Entonces, el ejemplo, se vienen los ejemplos sonoros ahora, ¿no? Entonces, el primer cuadro, el amarillo, simplemente lo que quiero es mostrarles justamente cómo es el proceso de convolución. Entonces, partimos de un estímulo anecoico. Anecoico quiere decir sin ninguna reverberación, grabado en una sala anecoica, que es una sala que tiene reverberación casi nula o nula, ¿ya? Entonces, escuchemos un estímulo anecoico. Techniques for acoustic simulations. Ok, suena muy presente y cercano. Ahora, la respuesta de impulso de la basílica. Vamos a escuchar. Es como que si yo aplaudiera en la basílica y lo que escuchan es la interacción del espacio. Y entonces, el resultado del estímulo anecoico convolucionado con la respuesta de impulso, pues nos da lo que es la convolución. Techniques for acoustic simulations. Y como pueden oír, pues la reverberación es bastante larga. Entonces, ahora sí llegamos al final, que es la composición de Pancho para la basílica, justamente. Entonces, solo les voy a hacer oír un fragmento pequeño de la composición sin la reverberación, para que luego puedan contrastarla con la reverberación ya incluida. Entonces, aquí viene la composición sin reverb, o se le llama dry o seco.
creo que es suficiente para entenderla. Y ahora sí, pues, el highlight de la charla. Y bueno, ahí estuvo. Se me activó un audio ahí que se mezcló con el otro y por eso le paré. Si quieren oírlo, nos pueden escribir, les podemos mandar este ejemplo para que lo escuchen mejor todos los asistentes en sus audífonos y no en vivo en esta charla, ¿no? Y con eso he terminado. Muchas gracias. Nico, y unas pues, cositas. claro. Puedes irte para no cambiar otra vez de no compartir la pantalla yo. Puedes irte a las diapositivas donde está la composición. Claro La que sí. partitura. Claro que sí. Acá. Sí, ahí está bien. Entonces, lo único que quería aclarar, ya entendiendo un poco el proceso de que habló Nico, es que se está añadiendo, así como se añade un filtro, como decía Nicolás, así como se añade un filtro fotográfico a una fotografía para darle, yo qué sé, más calidez, digamos, o más iluminación, más saturación, lo que tú quieras. Entonces estamos haciendo el mismo proceso, valga la redundancia, para el proceso de composición. No estamos añadiendo luz, contraste, saturación, sino que estamos utilizando esas cualidades, las cualidades de la saturación, las cualidades de la iluminación para componer. O sea, componer pensando justamente en la reverberación de la basílica. Entonces, es utilizar en el proceso de composición las cualidades sonoras del espacio. En este caso, estamos utilizando o estoy utilizando la reverberación de la basílica para componer, y en esta partitura lo que podemos ver es justamente eso, ¿no? Los recuadros que están en rojo son los motivos melódicos que toman en cuenta a la reverberación, que son los recuadros celestes. Entonces, de esta manera se puede entender que ahora, o a partir de los 60s, muchos compositores, como John Cage, otro puede ser Murray Schafer, comienzan a utilizar el sonido como parte de una herramienta, como parte de los elementos tradicionales de la música. Entonces, en resumen, se utiliza para componer a partir de los 60s la armonía, la melodía, el ritmo, pero también sonidos, sonidos del contexto, sonidos de las ciudades, sonidos del tráfico, sonidos como estimulaciones de sintetizadores, como frecuencias. Y en este caso, como el sonido de este contexto, o de este, perdón, no de este contexto, de este espacio que sería la basílica. Entonces, resumiendo todavía más, el concepto de Expanded Field de Krauss, de Rosalind Krauss, es que la escultura se extiende hacia el contexto social para generar una escultura.
En este caso, la escultura es sonora y lo que estamos haciendo es extendernos o extenderme como músico y también tomar en cuenta al espacio arquitectónico como una herramienta que forma parte de una composición musical. Eso sería todo. Buenísimo. Gracias, Nicolás. Gracias, Juan Francisco. Súper interesante. Y tengo algunas dudas. Claro, Eh, bienvenidas todas las preguntas y como les decía antes, si nos pueden enviar sus correos, les compartimos este ejemplo para que lo puedan escuchar mejor en un lugar silencioso y en paz. a ver, entonces, entiendo bien primero, la partitura o la composición que reproducieron en la basílica, en este caso, también fue pensada y creada para potenciar las cualidades sonoras de la basílica, ¿verdad? ¿Entendí eso? Sí, ¿verdad? Por ahí, ajá, es un poco confuso y creo que necesita aclaración, pero a ver, primero creo que se podría aclarar justamente lo que no es. No es una composición que está tratando de potenciar la reverberación de la basílica, sino que toma en cuenta la reverberación para el proceso. Ok, Ya, entonces, eso es importante porque adentro del proceso compositivo de un músico, que es lo que decía antes, de un músico tradicional, los elementos que toma en cuenta son la armonía, la melodía y el ritmo, ¿no? Tú compones con eso, en términos tradicionales. Pero lo que hace John Cage es cuestionar y criticar esa postura tradicional y ortodoxa, digamos, de la música. Y él sugiere utilizar también los sonidos de la vida cotidiana. Eso incluye sonidos de la ciudad, de la naturaleza, si es que vas a hacer paisajes sonoros, y también sonidos de la arquitectura, que es lo que están haciendo todos los ejemplos de los que hablé, ¿no? Cage, lo que está haciendo Max Neuhaus, lo que está haciendo Leitner, lo que está haciendo Eimacher. Todos ellos, o Brewster, todos ellos toman en cuenta un contexto construido, el built environment, lo que le llaman ahora, y incorporan los sonidos de esos espacios como un elemento más compositivo. Y sonido, además de la armonía, además de la melodía y el ritmo. Nico, una consulta. ¿Cuánto tiempo dura grabar o una sesión, por ejemplo, o cuánto tiempo se demoraron en toda esta grabación en la basílica? A ver, o sea, más yo creo que es el tiempo que nos dan los dueños de cada espacio para hacer nuestro trabajo. Entonces nosotros nos podríamos quedar 12 horas ahí haciendo con lujo de detalle todo esto. Pero lastimosamente lo máximo que nos han dejado estar ahí son 3 horas seguidas. Entonces tenemos que ir con una planificación así para en 3 horas lograr nuestros objetivos, que es primero cubrir todas las posiciones de receptores y a partir de eso tal vez buscar otra variedad, como mover el parlante ahora ya no en el altar, sino en el órgano que está en la pared opuesta al altar y probar ahí, pero sí nos da el tiempo. Pero es de eso, básicamente. Unas 3 horas logramos hacer unas 10 grabaciones. Wow. Ya, y por ejemplo, ¿cuántas iglesias piensan grabar y van tal vez a ocupar la misma composición en todas para compararlas tal vez? ¿O van a tratar de hacer una por iglesia? Eso, no sé, Juan Francisco, ¿cómo piensan manejar ese tema? Bueno, después de cedo la palabra al Nico porque él tiene en mente un proyecto un poco más grande Muy bien. y súper interesante también. Por el momento lo que queríamos hacer es grabar las iglesias de Quito como grabaciones de monumentos o edificios patrimoniales en Quito. Y la segunda parte de la investigación, que quedó un poco, que la pospusimos un poco por la pandemia, es la grabación de espacios cotidianos, que me interesa mucho a mí. Entonces, no solamente por ser iglesias o edificios patrimoniales tienen una reverberación importante, no tiene es necesariamente esa connotación el sonido. Muchas veces una imagen sí, si es que tú, por ejemplo, comparas la imagen de una iglesia tal vez de una edificación, de una casa,
tal vez sabes que más valor va a tener la iglesia, pero en el sonido es difícil, es mucho más ambiguo esa comparación. Tú no puedes comparar una reverberación de, de un lugar que no tiene una imagen, digamos, de, yo qué sé, me voy a inventar, del túnel de San Juan. No puedes comparar el valor de del sonido con el valor que va a tener el sonido de la reverberación si no sabes cuál fue la fuente. Entonces, lo que queríamos hacer en una segunda etapa es hacer esa comparación, quitarle un poco la connotación que tiene cada espacio. Los espacios no son importantes por, tal vez por ese significado simbólico de que es una iglesia o de que es un túnel, sino más bien que cada persona a través de escuchar personalmente, tener su experiencia personal con el sonido, le dé el significado y el valor al sonido o al fenómeno acústico. Y luego lo que quisiéramos, además de grabar espacios cotidianos y hacer esta crítica, eh, lo que quisiera yo personalmente es seguir componiendo, y tal vez este ya es un tema del PhD, componer pero dependiendo o para los distintos fenómenos acústicos, componer para la reverberación, componer para el delay, componer para el eco, componer para, eh, ¿qué otros hay? Filtering, componer para el, y así, muchos, ¿no? Muchos ejemplos de fenómenos que se pueden dar. Es algo que ha hecho ya un artista sonoro que se llama Alvin Luciera, pero él trabaja más en el sound art, en instalaciones sonoras. Yo lo que quisiera es trabajar más en términos tradicionales de la música, pero también trabajando con estos elementos sonoros. Ujú. Nico Yo, tiene un proyecto interesante también en mente. no, o sea, justamente lo que yo les hablaba de, bueno, del patrimonio inmaterial, porque al final se lo puede ver desde una perspectiva artística, estética, pero también esto tiene un valor mucho más profundo, ¿no? Que es salvaguardar el sonido de espacios que son históricos, ¿no? Y también sin desmerecer la reverberación increíble que puede haber en las bodegas de la antigua textilera, o etcétera, ¿no? Cada espacio tiene su sonido único y a nosotros nos interesa definitivamente estudiar esas características de estos espacios. Entonces, de ahí es como la extensión es, primero, quisiéramos hacer grabaciones en idealmente todas las iglesias de Quito, que son como 40, recién vamos 3, es un proceso largo. ¿Por qué no? Luego ir a las catedrales en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, cerca de la primera iglesia que existe en el Ecuador, si no estoy mal, está ahí cerca de La Riobamba. Barbera, la Ajá, Barbera. me interesa muchísimo esa, por ejemplo, por su valor histórico más que nada, ¿ya? Y por la fragilidad de ese lugar. Cualquier rato viene un nuevo terremoto y ¿quién dice que esa iglesia pueda destruirse o no? Entonces, sí quisiera yo, antes de que suceda esto, lograr captar la mayor cantidad de espacios históricos más que nada, ¿no? Por la importancia que tiene. Y de ahí esto tiene muchas ramificaciones. Queremos con nuestros socios en el proyecto que les contaba antes, Patricia Simbaña y Lenin Jacome, con ellos también estamos en un proceso de expandir esta investigación y crear una investigación que compare la simulación de modelos 3D y de auralización de los modelos 3D arquitectónicos de la basílica y que los compare con las simulaciones que acaban de ustedes escuchar. Y a ver si la oralización a partir de un modelo 3D pueda sonar igual que la grabación o el sampleo, digamos, de la acústica real de este espacio, ¿no? Entonces, esa es una de las posibilidades que queremos desarrollar y que sí estamos en proceso, empezando esas investigaciones. Eh, y eso, y tiene algunas más, o sea, queremos hacer, por ejemplo, conciertos virtuales donde no puedes tú ocupar el espacio físicamente,
pero lo puedes ahora ocupar virtualmente, ¿no? Y es igual de real en cuestión sonora que estar ahí físicamente. Y así, algunas cosas más, pero por ahora creo que no hace falta alargarse de más. Nico, si es que ya vamos a pasar a las preguntas del público, tú nos dirás, Luis, te reenvié una pregunta de un amigo a tu celular. Entonces, cuando pasemos a esas preguntas, ya tienes una pregunta para contestar. Dale, ya la leo. Am, Oye, primero, felicitaciones. Yo creo que lo que deberían hacer es exactamente eso, ¿no? Creo que deberían continuar con salvaguardar, digamos, este patrimonio inmaterial y tal vez grabar en todas las iglesias. Sería súper interesante poder escuchar, no sé, yo digo, ¿no? La misma melodía, cómo suena en cada una de las iglesias con este proceso que hace y la reverberación. Y lo otro, si mal no entiendo, Nicolás, lo que quieren hacer es hacer un modelo 3D, ponerle play, digamos, todo digital y ver si ese sonido es exactamente igual al de la realidad, ¿verdad? Algo así. Sí, exacto. Como que Pero- ahora tú puedes crear el modelo 3D a nivel de detalle que no sabes qué es real y qué es 3D, ¿ya? Y, y cargar este modelo 3D en programas de simulación acústica y de auralización de espacios. Entonces, así como tú como arquitecto puedes ver, visualizar un espacio en 3D, ¿por qué no también lo puedes escuchar a la vez que lo estás visualizando? ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, que el siguiente paso. Perfecto. ¿Y cómo podríamos, o sea, qué piensan hacer con estos audios? ¿Los van a subir a algún lado? ¿Van a estar disponibles para escucharlos en la web? ¿Cómo son? ¿Cómo, cómo, Sí, yo cómo creo fue? que podemos hacer subirlo a mi Drive y que sea público y que compartir el link y que la gente pueda descargarse el archivo y apreciarlo, digamos, ¿no? Perfecto, entonces al final me pasas el link y lo ponemos aquí en los comentarios para que la gente que se conectó lo pueda ver. A ver, y ahora sí, hay algunas preguntas. Fernando Pozo, disculpen, se me fue el internet. No puedo escuchar algunas partes de la charla. ¿La grabación de la respuesta de impulso la hicieron con alguna técnica de microfonía específica? En algunas imágenes me pareció ver un arreglo surround. Sí, como les decía, todos los arreglos microfonables posibles, o sea, desde mono, estéreo, ambisonics, surround, y bueno, hasta ahí llegamos nosotros porque ya no teníamos más. Pero si puedes grabar con un micrófono de 32 cápsulas, ¿por qué no? Mejor aún, más inmersivo va a ser la experiencia. Claro. A ver, les pregunta Paulo Sada, ¿piensan hacer una base de datos de las características reverberantes de las iglesias? Reverberantes de las iglesias. Sí, 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 justamente una de las motivaciones era hacer una de acceso público y que de alguna manera se haya un catálogo de iglesia de la compañía, estas características arquitectónicas, estas características de materiales y características acústicas, y con ejemplos que ilustren sonoramente eso. Y esa es la idea, crear una base de datos de todas las iglesias y que tengan no solo como que datos acústicos, sino también de materiales, de la historia, del espacio, de cuándo se construyó, de cuándo se remodeló, de los, etcétera. Es un montón de datos curiosos que justamente también es parte del proyecto, entrevistar a estos arquitectos que están a cargo de preservar estos espacios, y ellos saben un montón de cosas, de datos que yo creo que deben ser públicos y que deben ser para la población. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, crear una base de datos que sea súper como completa en cuanto a la acústica arquitectónica de estos espacios. Perfecto. Miguel Zúñiga pregunta, la respuesta de impulso se carga al plugin y el plugin se encarga de hacer la convolución. Mi pregunta es, ¿cómo se llaman los distintos elementos involucrados en el proceso? Quisiera saberlo para poder encontrar impulsos de diferentes ambientes sonoros e intentar cargar el plugin y obtener el resultado. Gracias. Sí, a ver, entonces, no cargamos la respuesta de impulso. Lo que grabamos nosotros es el barrido de frecuencias.
eso es lo que cargamos al plugin y el plugin se encarga de convertir eso en una respuesta de impulso, ¿ya? Y luego sí, una vez que está creada la respuesta de impulso en el plugin, simplemente envías una señal a través de ese plugin y obtienes el resultado, digamos, del proceso de convolución en tiempo real. De ahí creo que había algo más de la pregunta, perdón, algo más. No, era eso. ¿Cuál era el proceso, básicamente? Tal vez sí, para agregar, es como que es un ejemplo este plugin que le puse ahí, que es el de Waves IR1, que es del más económico, digamos, y que te permite a ti hacer tus propias mediciones y cargarlas y luego tener tu propia base de datos de espacios. Pero existen un montón de aplicaciones que hacen lo mismo. El más famoso se llama el Altiverf, que tiene una biblioteca de cientos de espacios, tanto de espacios históricos de Europa principalmente, porque de ahí son esa empresa, y de espacios comunes, cocinas, baños, cuartos, garajes, baldes, cascos, vasos, todo tiene una respuesta de impulso característica, todo. Y puedes grabar eso. Obviamente tendrías que reproducir a través de un parlante diminuto en el casco y captar eso con un micrófono diminuto en el mismo casco y vas a tener la reverberación específica de ese casco. Entonces hay un montón digamos, de recursos para hacer esto. No es nada nuevo, digamos, lo que estamos haciendo. Lo hicieron en Europa hace 10 años y por eso ahora ya lo venden como un software comercial que lo puedes comprar, pero súper caro, ¿no? Que es este Altiverf, por ejemplo. Entonces la versión más económica es este de Waves, que actualmente lo consigues por $60 con la promoción que tienen permanente. Y pues te permite ya grabar tus propios espacios y empezar a el único problema es que la grabación del de Waves no te sirve en el de Altiverf, ¿no? Los estímulos son específicos para cada plugin. Entonces, el estímulo del Altiverf es distinto al del Waves y es distinto al de MaxMSP y es distinto al de MATLAB y un montón más, ¿no? Perfecto. Juan Francisco, me mandaste, no me llega la pregunta. Ya respondieron la pregunta, era la pregunta de Miguel Zúñiga. Ah, perdón, ya. Y bueno, esto creo que está relacionado a lo que les pregunté, solo por corroborar. Pablo Sadi, quería saber si piensan trabajar ese proyecto también con modelos de predicción para poder contrastar los resultados medidos con métodos de auralización obtenidos electrónicamente, que era lo que hablábamos. Sí, ¿no? Justamente, ajá, ya hablamos de eso y sí, definitivamente ese Sí, es un paso, una extensión de la investigación que queremos hacer. De ahí igual, bueno, hay algunos comentarios de felicitaciones, etcétera. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias, Nicolás, gracias, Juan Francisco, súper interesante. Y cuando tengan más archivos, creo que sería bueno que me avisen y podemos organizar alguna ya cuando tengan más de alguna comparación de todos los sonidos de las iglesias, no sé, se me ocurre, para que quede también como qué pasa en la basílica, qué pasa en la compañía, o en San Francisco, etcétera, Santo Domingo, sí, no, me parece súper interesante. Sí. Sí, voy a compartir un par de ejemplos que no teníamos, que no eran para esta charla, pero que ya los tenemos. Entonces ahí aparte de lo que escucharon hoy, les voy a compartir un par de videos más que ejemplifican de mucha mejor manera la comparación entre, por ejemplo, la compañía y la basílica, ¿no? Perfecto. Eso, chicos, si tienen algún comentario final, tal vez, Nicolás o Juan Francisco. No, muchas gracias por la invitación y espero que sí, que podamos seguir grabando más espacios, los más que se pueda, y empezar a hacer más grande la base de datos y eventualmente hacer un plugin de reverberación hecho en Ecuador de espacios ecuatorianos y que se esparcen en el mundo entero, idealmente. Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación, por el espacio, y ya pues te contaremos cuando tengamos más avances.
Sí, perfecto. Y me mandas el link, estamos conversando para subirlo a los comentarios, ¿te parece? Sí, tengo que ahorita ponerme a organizar eso y apenas lo tengo No, te no hay lío. comparto para que lo subas al De público. una, Ajá. de una, no hay lío. Gracias, Nicolás, gracias, Juan Francisco. Súper interesante el proyecto. Espero que ya puedan continuar con estas grabaciones y que al rato igual podamos ya conversar cuando tengan de todas las iglesias, ¿no? Por lo menos de Quito o del país, como de seguro lo van a Idealmente. hacer. Va a Gracias a la tomar gente que se tiempo, pero conectó. Sí, 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 ideal. seguro, seguro. Ya pasa esto y de seguro lo van a poder hacer. Gracias a la gente que se conectó. Ojalá. Mañana también tenemos un tema relacionado a acústica, un poco más general en arquitectura. Así que igual les Sí. esperamos el día de mañana. Sí, Gracias, yo de Nicolás. ley asisto. Yo de ley asisto. Juan Francisco Mayorga es mi ex compañero de la UDLA, así que sí, sí, sí. Perfecto, Gran perfecto, amigo. perfecto. Gracias, Nicolás. Gracias, Juan Francisco. Entonces, gracias a todos los que se conectó. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Chao, Pancho. Chao, Luis. Muchas gracias, ¿no? Gracias, Nico, y gracias, Luis. Una vez.